Hoy vamos a hablar, continuando la semiología del sistema cardiovascular, dos temas de muy importancia y de gran trascendencia, como son el pulso arterial y la tensión o presión arterial. En principio vamos a comenzar a hablar sobre el pulso arterial y luego, en la segunda parte de esta clase, vamos a hablar sobre la tensión o presión arterial. El pulso arterial, si nosotros vemos la bibliografía, la literatura y la historia de la medicina, es fundamental, y uno de los signos o estigmas del médico es sentado frente al lado del paciente, tomándole el pulso al paciente. Sentado y tomándole el pulso. Es una cosa muy estigmática de la profesión médica y del ser médico, cómo se toma el pulso arterial y la gente. Hay algunos autores, como Tognoni de la Universidad de Milán, que hablaron sobre las variables pronósticas, por ejemplo, de todas las enfermedades en sí, y en ese le dio como un ejemplo fundamental y muy de mucha sensibilidad y especificidad, fue el pulso arterial y en este caso la frecuencia del pulso arterial. O sea que el pulso arterial viene a ser como una de las variables pronósticas de las enfermedades de mayor importancia. Yo cuando era estudiante como ustedes, recuerdo mucho al profesor de cirugía, de mi cátedra de cirugía, el profesor Alfredo Amenábar, que nos decía: yo lo primero que cuando luego que opero un paciente y llego a verlo, es tomar el pulso. ¿Por qué? Porque él tomaba la característica del pulso, cualidad del pulso y su frecuencia cardíaca. Con eso él ya tenía, digamos, un amplio panorama de cómo estaba evolucionando ese enfermo. O sea que el valor pronóstico de tan solo tomar el pulso a un enfermo, a un paciente, es de gran importancia y tiene gran valor. Por eso es que es muy importante que ustedes tomen ese concepto del valor del estudio de esto para ver cuál es el pronóstico y el valor que tiene en la evaluación general de un paciente. Nosotros vamos a comenzar hablando primero del pulso arterial, y vamos a presentar unas diapositivas. Vamos a ponerla bien, vamos a ordenarla un poquito inicialmente, y vamos a comenzar viendo estas diapositivas, fundamentalmente hablando sobre lo que es el pulso arterial. El pulso arterial, ustedes van a ver, vamos a definirlo primero conceptualmente como el pulso arterial. El pulso arterial se define como una expansión de la pared arterial que es sincrónica con los latidos cardíacos. Es una expansión de la pared arterial que es sincrónica, o sea que coincide generalmente con los latidos cardíacos. Esa expansión de la pared de la arteria se debe a la distensión de la pared arterial que es originada por la descarga sistólica del ventrículo izquierdo en la aorta y su transmisión corriente abajo hacia todos los vasos periféricos. O sea, aquí lo que vamos a volver a repetir la definición porque es de gran importancia lo que es el pulso arterial, que se va a percibir como una expansión de la pared arterial sincrónica con los latidos cardíacos. La expansión se debe a la distensión de la pared arterial originada por una descarga sistólica del ventrículo izquierdo, o sea, la sístole ventricular izquierda, en la aorta y su transmisión hacia todos los vasos corriente hacia abajo, hacia todos los vasos periféricos. O sea que el pulso sistólico es la expresión de la sístole del ventrículo izquierdo. Su expulsión se transmite a las arterias y de las arterias hacia la arteria, y se descarga y se va a transmitir a través de los vasos periféricos. Su análisis del pulso arterial proporciona datos inestimables de la eyección ventricular izquierda. O sea que nosotros estamos estudiando, cuando estudiamos su pulso arterial, cómo está eyectando ese ventrículo izquierdo. Estamos estudiando fundamentalmente lo que ya daríamos en función lo que es el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. El ventrículo se contrae en sístole y se dilata en diástole. Ustedes muy saben. En este caso nosotros vamos a estudiar la dinámica contráctil ventricular izquierda mediante
la expansión de la arteria que es sincrónica con el latido cardíaco. La expansión se debe a la distensión de la pared que se origina como la descarga sistólica o contracción del ventrículo izquierdo en la aorta y que se transmite posteriormente a los vasos periféricos de forma instantánea. Ese análisis proporciona datos inestimables de lo que es la eyección del ventrículo izquierdo. Ese es el concepto que ustedes tienen que tener, porque no es un concepto, por más que yo tome un pulso periférico, como por ejemplo el pulso arterial radial, que es el más frecuente que nosotros tomamos, estamos estudiando la función del ventrículo izquierdo. Estamos viendo cómo eyecta el ventrículo izquierdo, cómo se comporta ese ventrículo izquierdo. Eso es muy importante que nosotros sepamos, que cuando tomamos un pulso, no tan solo tomamos al pulso en sí mismo, sino que estamos estudiando la función contráctil y la eyección del ventrículo izquierdo. El pulso arterial es un pulso positivo. ¿Por qué se dice que es un pulso positivo? Se dice que es un pulso positivo porque es un pulso que se ve y que no se palpa. Que se palpa y que no se ve, fundamentalmente. Entonces es un pulso que ustedes lo van a palpar, pero que generalmente no se ve. Eso nosotros decimos eso porque vamos a distinguirlo del otro pulso, que es el pulso venoso, que es un pulso negativo porque se observa o se ve, pero que no se palpa. O sea, el pulso arterial es un pulso positivo. Se palpa fundamentalmente. Se dice positivo cuando el pulso se palpa. Y se dice negativo cuando el pulso se ve y no se palpa. En el caso del estudio nuestro, que consiste en el pulso arterial, vamos a saber que es un pulso positivo porque fundamentalmente se palpa. A diferencia que ustedes van a estudiar cuando estudian el pulso venoso, que es un pulso negativo porque se ve y no se palpa. Son detalles, digamos, de gran importancia porque vamos a estudiar en el caso del pulso venoso, del pulso arterial positivo, vamos a estudiar la sístole ventricular izquierda y el pulso venoso va a estudiar otras cosas que ya lo van a ver en otra clase. Entonces, detallamos, el pulso arterial es un pulso positivo, se palpa. Por eso se llama pulso positivo, porque nosotros lo podemos llegar a palpar, lo podemos llegar a tocar. Eso es muy importante y saber también que cuando tocamos un pulso, palpamos un pulso, estamos estudiando la función del ventrículo izquierdo. Continuando, nosotros vamos a saber que el pulso arterial tiene una onda de ascenso llamada onda anácrota, una cúspide y una onda de descenso llamada anácrota o catácrota. O sea, tenemos un pulso, una variante ascendente llamada anácrota, una cúspide, o sea, la cima del pulso, y la descendente que corresponde a la catácrota. Una es catacrótica descendente y otra es anácrota ascendente. Esto se va a suceder en cada eyección sistólica. Ustedes van a ver esta característica del pulso. En este caso, ustedes están viendo acá una pequeña incisura que generalmente se observa en el pulso carotidio, llamada incisura dícrota, que corresponde al cierre de las válvulas, o sea, al cierre de las válvulas semilunares aórticas, fundamentalmente, porque ahí al cerrarse termina la sístole. Entonces desciende la presión. Entonces tenemos una onda de ascenso, una cúspide y una onda de descenso. En el caso que si graficáramos el pulso carotidio, es decir, el pulso de la carótida, vamos a tener la incisura dícrota, que correspondería al cierre de las válvulas aórticas. O sea, fundamentalmente nosotros vamos a decir que esa expansión de las paredes arteriales que provoca la eyección del ventrículo izquierdo va a tener una onda de ascenso, una cúspide y una onda de descenso. Eso es lo que ustedes tienen que saber, fundamentalmente para comenzar a analizar el pulso arterial. Luego nosotros vamos a mostrar otra en donde vemos el pulso arterial, vemos la onda de ascenso, la cúspide y luego la onda de descenso y la incisura dícrota
que ustedes decían que correspondía, que decíamos anteriormente que correspondía al cierre de las válvulas aórticas o las semilunares. Entonces, esta forma del pulso es lo que ustedes van a estudiar, cómo va a asciende la onda, la cúspide de la onda y el descenso de la onda. Una anácrota, en el caso del ascendente, y otra catácrota, en el caso de la descendente. Luego vamos a ver, de nuevo, vamos a repetir, porque en la docencia, ustedes, si me siguen mis clases, siempre yo trato de que el concepto quede claro, porque es muy importante para ustedes como estudiantes de semiología, tener los conceptos bastante prácticos o claros de lo que es un pulso arterial y qué es lo que nosotros vamos a estudiar en el pulso arterial. Vamos a saber que hay una onda de ascenso, una cúspide y una onda de descenso llamada anácrota, una cúspide y una onda de descenso llamada catácrota o de descenso. Eso es lo fundamental. Por supuesto que la incisura dícrota siempre está manifiesta en todos los registros de las curvas de presión porque corresponden a una manifestación que hace en la onda del pulso fundamentalmente cuando ustedes estudian el pulso, un pulso como el pulso carotídeo. Una vez que nosotros hemos definido, sabemos cómo está formado el pulso, que corresponde a la eyección sistólica del ventrículo izquierdo, que tiene una onda de ascenso, que tiene una cúspide, una onda de descenso. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estudiar en el pulso arterial? Vamos a estudiar lo que se llaman cualidades del pulso arterial. ¿Cuáles son las cualidades más importantes? Primero, tenemos que saber la presencia del pulso. O sea, si el pulso está presente, quiere decir si nosotros lo podemos palpar. Eso se llama presencia del pulso. Porque muchas veces puede haber ausencia de pulso. Puede ser que nosotros vayamos a tomar un pulso arterial en un lugar que corresponde, que ya veremos durante esta clase dónde palparlo, y resulta que el pulso arterial no está presente. Entonces, al no estar presente, está ausente. Entonces quiere decir que algo está pasando. O sea que la presencia no es algo, es algo muy importante también saber que puede el pulso estar presente y que si está ausente representa, digamos, una cosa muy importante como la ausencia de un pulso que puede ser causado por muchas causas, fundamentalmente por obstrucciones, embolias, trombosis, múltiples causas que no es el tema de esta clase. Pero debemos saber que el pulso debe estar presente porque su ausencia representa una cuestión, una enfermedad, digamos, o una alteración en la normalidad de lo que nosotros hoy en día estamos estudiando. ¿Qué otra cualidad que nosotros estudiamos es la frecuencia? La frecuencia es el número de pulsaciones que hay por minuto, que generalmente coincide con el número de la frecuencia cardíaca, pero a veces no. Pero generalmente es sí, como habíamos dicho inicialmente que el pulso coincide, digamos, o es sincrónica con los latidos cardíacos. La frecuencia, o sea, es el número de pulsaciones que hay por minuto, que normalmente tenemos que saber que puede ser de 60 a 100 elevaciones de las ondas del pulso por minuto. Cuando tenemos por debajo de 60, decimos bradifigmia, y cuando tenemos por encima de 100, le llamamos taquifigmia. Muchas veces la figmia le decimos al pulso y la taquicardia a los latidos cardíacos. O sea, a veces son sincrónicos, generalmente son sincrónicos, entonces a veces confundimos nosotros lo que es taquicardia o bradicardia de lo que es bradifigmia o taquifigmia. Nosotros la figmia le decimos al pulso, ya sea bradifigmia menor de 60 y taquifigmia mayor de 100. Pero en general, digamos, en el andamiaje médico, muchas veces digo la frecuencia del pulso está taquicárdico, está bradicárdico, se dice. En realidad la nomenclatura en este caso es bradifigmia o taquifigmia. Pero como es sincrónico, muchas veces se usa así. ¿Cuál es la otra cualidad que nosotros vamos a estudiar?
Hablando de frecuencia, antes que pase a la otra cualidad, debemos saber que durante la etapa de la niñez, la frecuencia generalmente tiene mayor frecuencia el niño o el recién nacido y los jóvenes que el adulto, digamos, que el adulto anciano ya. El anciano va a bajar su capacidad automática, o sea, usted sabe que la frecuencia de pulso va a estar dado también por ahí un fenómeno del corazón que se llama automatismo cardíaco. Entonces, con los años uno va disminuyendo el automatismo, por lo tanto los ancianos tienen menor frecuencia y los niños tienen mayor frecuencia. Así también, como el corazón se adecua a determinados estados físicos, por ejemplo, el paciente sedentario tiene mayor frecuencia que el paciente el atleta que está entrenado. O sea que hay aumento de frecuencia del pulso, llamado taquifimia o bradifimia, que va a depender de la edad, del estado físico y también de algunas connotaciones que pueden estar relacionadas, no tan solo como el corazón, sino que hay causas, por ejemplo, como el hipertiroidismo, por ejemplo, que aumenta su frecuencia cardíaca, que aumenta su frecuencia de pulso, su frecuencia cardíaca también, o el hipotiroidismo, que a nosotros nos va a dar una frecuencia, digamos, de pulso disminuida. O sea que ustedes ven cómo la manifestación del pulso o la frecuencia del pulso está relacionada con la edad del paciente, con la capacidad física o el entrenamiento del mismo, o también con causas extracardíacas, enfermedades extracardíacas, como la endocrina que le mencioné, el hipotiroidismo, la bradifimia y el hipertiroidismo, taquifimia o taquicardia. Otra cosa que podemos ver es la regularidad del pulso. Un pulso es regular cuando los espacios que separan una onda del pulso con otra onda del pulso son las mismas. O sea, una onda, un espacio, otra onda, otro espacio. O sea que nosotros vamos a ver que cuando un pulso es regular, cuando el tiempo que separa una onda de otra es el mismo. Y será irregular cuando la onda está separada de otra por tiempos diferentes. O sea que nosotros, repitiendo, porque es un tema muy importante, la regularidad, siempre una onda con el pulso regular está separada de un tiempo, de una otra onda por el mismo espacio de tiempo. En cambio, será irregular, o sea, perderá la función de regularidad cuando ese espacio es diferente, cambia, que puede ser causado por muchas causas. Las más frecuentes son las extrasístoles, por ejemplo, o sea, los latidos prematuros, ya sean el origen que fuera, ya sean ventriculares o auriculares, siempre a un latido prematuro o anticipado, el espacio que separa es más corto y el que sigue al espacio es más largo. Se llama pausa compensadora. O sea que ese individuo que tiene extrasístoles, ya sea supraventriculares, o sea, por arriba de las de His en este caso, o por debajo de las de His ventriculares, ustedes van a tener diferentes modificaciones del espacio que separa una onda de otra. En el caso de supraventriculares, se llaman pausas compensadoras cortas y otras más largas. Pero en general el pulso es irregular. Y después tenemos la arritmia más frecuente, que es lo que ustedes van a aprender después con el tiempo y palpando pulsos, lo que es la arritmia completa, que es la fibrilación auricular. O sea, la aurícula, en vez de contraerse al unísono, se contrae como un tremular. Entonces va a dar lugar a un pulso llamado pulso caótico, y nosotros vamos a tener pulsos irregulares y a su vez vamos a ver pulsos desiguales. O sea, es una arritmia completa. Entonces la regularidad está afectada en los latidos anticipados, como la tetrasístole, o en enfermedades o en arritmias muy frecuentes como son la fibrilación auricular. O sea que la regularidad del pulso es que el mismo espacio que separa una onda del tiempo es el mismo siempre. Cuando no es el mismo se llama irregular, que pueden ser todas las causas que yo le dije. Luego tenemos la dureza del pulso. El pulso puede ser duro o puede ser blando. Dependerá de la presión que yo deba ejercer sobre la onda del pulso con mis manos para hacer desaparecer la onda del pulso. Un pulso es duro
cuando yo la presión que debo ejercer sobre ella es bastante importante para hacer desaparecer. Eso es frecuente en las personas de mayor edad, o sea, en las personas ancianas o en adultos grandes ya. El pulso puede ser duro porque hay un endurecimiento arterial que hace que uno deba presionar más. Ahí quiero diferenciar mucho la arteriosclerosis de la aterosclerosis. La arteriosclerosis es el endurecimiento de las arterias y la aterosclerosis es la formación de placas de ateroma en las arterias. Entonces, con el tiempo o con los años, el pulso se hace más duro. En cambio, en los niños o en los jóvenes, el pulso es más blando. Entonces nosotros vamos a estudiar ya la característica de la arteria que estamos palpando. Muchas veces algunas arterias son tan enduradas que pueden rodar así, y similar a una tráquea de pollo, decían algunos clínicos de antes. Entonces, en los niños, la dureza del pulso es un pulso blando, va a depender del endurecimiento con los años de las arterias que van perdiendo su elasticidad. Entonces los niños va a ser blando, en los jóvenes, y en los adultos mayores o en los ancianos el pulso va a ser duro. ¿Cuál es otra cualidad que debemos estudiar? Otra cualidad que debemos estudiar es la amplitud del pulso arterial. La amplitud sería, por mencionarle, vamos a pasar de nuevo un pulso, sería la altura de la onda. ¿Ven? Esta es la altura de la onda. Un pulso es muy amplio cuando la altura es mayor y es poco amplio cuando la altura es menor. Uno se llama amplitud mayor, otro amplitud menor. Entonces nosotros sabemos que la altura de la onda, la altura de esta onda, es la que nosotros nos va a dar si un pulso es amplio o no es amplio. Esa amplitud del pulso, esa altura de la onda, va a depender de lo que nosotros llamamos presión diferencial, y la diferencia que hay entre la presión sistólica y la presión diastólica. Vamos a ver algunos ejemplos de pulso amplio, como por ejemplo el pulso de la insuficiencia aórtica, que es un pulso amplio, porque en la insuficiencia aórtica hay una gran presión diferencial. Y la amplitud puede ser baja, por ejemplo, cuando el volumen sistólico, o sea, la cantidad que usted de sangre que inyecta el ventrículo izquierdo, como ustedes estaban mencionando, es poca, como por ejemplo un paciente que tiene un colapso circulatorio, un paciente que está en shock, por ejemplo, tiene un pulso muy pequeño, casi impalpable y muy taquicárdico, por ejemplo. O bien, una valvulopatía que provoca un llenado disminuido, como por ejemplo la estrechez de la válvula mitral, donde el llenado, como está estrecha la válvula, no pasa mucha sangre desde la aurícula al ventrículo, y cuando se produce la sístole del ventrículo izquierdo, la amplitud del pulso está disminuida. O sea, la amplitud del pulso es la altura de la onda y depende de la presión diferencial, de la diferencia que hay entre la presión sistólica y la diastólica. ¿Qué es igualdad del pulso? La igualdad es cuando todas las ondas tienen la misma altura. O sea que la igualdad es una cualidad referida, digamos, a la amplitud del pulso. Un pulso puede ser muy amplio e igual, o puede ser poco amplio y ser desigual. O sea que dependerá de la altura de la onda y de las diferentes alturas que tenga la onda. Por ejemplo, la fibrilación auricular va a dar un pulso desigual y un pulso irregular. O sea, va a mezclar dos conceptos importantes. Va a alterar la igualdad y la regularidad. Entonces esas cosas hay que saberlas también. O sea, que un pulso puede ser irregular y desigual. Es el caso típico de la típica arritmia o de la arritmia completa que decimos nosotros, llamada fibrilación auricular. O sea, repetimos: presencia, frecuencia, regularidad, dureza, el estudio de la pared de la arteria, la pared arterial, igualdad, amplitud, o sea, altura de la onda, que depende de la presión diferencial, habíamos dicho de la diferencia que hay entre la presión sistólica y diastólica, la igualdad
que va a ser una cualidad referida a la amplitud. O sea, cuando todas las ondas tienen la misma altura, ya, o sea, un pulso, cuando todas las ondas tienen la misma altura, es un pulso es igual, independientemente que sea un pulso amplio o no amplio. Cuando todas tienen la misma altura, es igual. La celeridad es la velocidad de ascenso de la onda del pulso. Nosotros habíamos dicho que tenemos una onda de ascenso, una cúspide y una onda de descenso. La celeridad es la velocidad de ascenso de la onda. ¿Cómo asciende la onda? La celeridad. Hay pulsos que son celer y amplios, por ejemplo. O sea que van a mezclar la amplitud, van a ser amplios y van a ser celer. O sea, van a tener velocidad aumentada de la onda del pulso. Como por ejemplo el pulso de la insuficiencia de la válvula aórtica. Típico pulso de Corrigan de la válvula aórtica. Bien, ese pulso cuando ya tiene dos, tiene un nombre muy especial porque la amplitud amplio y celer se va a llamar pulso saltón o pulso magnus porque es muy amplio. Entonces nosotros vamos a ver la celeridad del pulso analizando la onda del pulso. De nuevo, la mencionamos a la onda del pulso como la velocidad de ascenso de la onda del pulso. Cuando más veloz es el ascenso, menor es. También puede ser que ese ascenso no sea celer, puede ser que tenga un ascenso disminuido. Y ahí estudiamos nosotros lo que se llama la morfología. ¿Cómo es la onda del pulso? ¿Qué carácter tiene esa onda? ¿Cómo se manifiesta en la expresión palpatoria la onda del pulso? Un pulso es pequeño, es parvus, es tardus, es celer. Por ejemplo, tenemos el ejemplo que yo le mencioné inicialmente, tenemos morfologías diferentes. Vamos a dar ejemplos que son claros. Por ejemplo, el ejemplo de la insuficiencia aórtica tiene un pulso amplio y un pulso célere. O sea, tiene velocidad de ascenso aumentada y amplitud aumentada. La insuficiencia de la válvula aórtica. Y luego tenemos un pulso que puede tener baja amplitud y el ascenso lento y hacer una meseta llamado pulso parvus et tardus. O sea, es de baja amplitud y retardado y tiene una meseta. Eso corresponde a lo que nosotros llamamos como el paciente que tiene una estenosis de la válvula aórtica. Entonces, la morfología del pulso, uno es saltón porque es amplio y celer, y el otro es lento y retardado con meseta llamada parvus et tardus. O sea, uno va a estar dado en la insuficiencia de la válvula aórtica y otro va a estar, digamos, en la estenosis de la válvula aórtica. Uno es celer y saltón, es amplio y celer, el de la insuficiencia aórtica, y el de la estenosis de la válvula aórtica es parvus et tardus. O sea, son diferentes morfologías o formas de la onda del pulso. Vamos a mencionar, después vamos a darle algunos ejemplos para que ustedes un poco más, cuando transcurra un poquito más la clase, cómo son los diferentes ejemplos de alteraciones de la morfología del pulso. Fundamentalmente que sepan lo que es parvus, lo que es amplio, lo que es celer y lo que es tardus. Son morfologías diferentes y la onda del pulso va a tener una forma diferente. Y luego tenemos, por último, la comparación del pulso cuando nosotros comparamos un pulso con respecto al otro. ¿Cómo tomamos nosotros el pulso? Ya hemos dicho que primero tomamos el pulso, analizamos sus cualidades, debemos saber también que hay muchos pulsos, y hay tanta cantidad de pulsos como arterias accesibles a la palpación puede haber, o sea que hay veces que ustedes pueden tener más pulsos en alguna persona y otras
menos pulso, porque depende de la accesibilidad que tenga la mano del observador, en el caso nuestro, de ustedes, a tocar la arteria y manifestarse el pulso. Pero ¿cuáles son los pulsos más frecuentes que nosotros? Habíamos dicho que tanto pulso hay como arterias accesibles a la mano hay. Entonces, ¿cuáles son los pulsos más frecuentes que nosotros vamos a estudiar? Tenemos el pulso radial. Si hablamos fundamentalmente del miembro superior, los miembros superiores, el pulso radial, el pulso braquial, el pulso humeral, eso es de todo en el miembro superior. Luego el pulso carotidio. En el miembro inferior vamos a estudiar el pulso femoral, el pulso popliteo, el tibial posterior y el pulso pedio. O sea que nosotros tenemos que saber fundamentalmente cómo vamos a palpar estos pulsos y en dónde lo palpamos fundamentalmente. Es fundamental saber dónde nosotros vamos a buscar el pulso. Una vez que lo encontramos, analizamos las cualidades del pulso. ¿Entienden? Es fundamental eso. Entonces, el pulso radial, que es lo típico que nosotros palpamos, nosotros vamos a encontrar, acá está un ejemplo, cómo el observador encuentra el pulso radial en la correa radial o en el canal radial. Con estos dos deditos está pasando el índice y el medio está palpando el pulso radial. En el canal radial, en la arteria radial. Ese pulso es muy importante que ustedes practiquen entre ustedes mismos cuando hagan, por supuesto que ahora tenemos todo virtual, pero cuando hagamos los prácticos, generalmente entre los estudiantes se van tomando el pulso uno por uno, van comparando cada uno y van a ver cómo hay diferentes variantes dentro de la normalidad también. Siempre hay que ejercer la misma presión, porque si ustedes ejercen presiones diferentes, van a tener amplitudes diferentes de un pulso que es el mismo pulso. Entonces, ejercer una presión suave y mantener la misma presión siempre para que ese pulso sea el mismo y no le dé variaciones de amplitud en un pulso. El pulso radial, en el canal radial, vamos a ver otro pulso, el pulso en el canal, en la inserción del bíceps, la parte interna, el pulso braquial. Se puede tomar el pulso, este pulso es importante porque nosotros después vamos a tomar mucho la presión arterial ahí. A ese nivel vamos a poner el estetoscopio, cuando pongamos el manguito acá y vamos a poder tomar la presión arterial. El pulso braquial, o sea, en la corredera interna. Sabemos que el radial tiene un canal externo y un canal interno. Está aquí el braquial, nosotros estamos palpando en la corredera interna de la inserción del tendón del bíceps. ¿Bien? Entonces tenemos siempre ejercer la misma presión para no obtener diferentes amplitudes. Luego tenemos la palpación del pulso humeral, en el canal humeral, un poco por fuera del músculo del bíceps. Tenemos el canal humeral, vamos a palpar la arteria humeral. También es importante palparla. O sea que repetimos, la radial, la braquial y la humeral. Luego tenemos en el cuello, fundamentalmente, el pulso carotidio, que aquí tenemos el esternocleidomastoideo, el ángulo que forma con el maxilar inferior, y a este nivel un poco por debajo nos tomamos en el lago del maxilar del esternocleido, del músculo esternocleido y el ángulo del maxilar, vamos a tomar el pulso carotidio. Generalmente le podemos hacer una pequeña inclinación de la cabeza y a veces una pequeña rotación para encontrarlo al pulso carotidio, que es muy importante tomarlo y siempre hay que tomarlo en ambos lados. Todos los pulsos ya vamos a ver, como yo dije, comparación de pulso cuando tomamos un pulso de un lado con respecto al otro. Siempre debemos comparar los pulsos, porque en la comparación del pulso está también el diagnóstico, porque muchas veces ustedes pueden tener presencia de un pulso en un lado y ausencia en el otro.
o diferentes pulsos. El pulso carotidio, un pulso muy importante. En los miembros inferiores, en la arcada inguinal, entre el tercio medio interno, vamos a tomar el pulso femoral. Es un pulso bastante importante, el pulso femoral. El pulso femoral, en la arcada inguinal, entre el tercio medio interno. Acá el observador está palpando el pulso, siempre con estos deditos. El medio y el índice son los que siempre está tratando de buscar en la arteria. Siempre también comparativa un femoral con respecto a otro. Es fundamental. Muchas veces, en los niños, digamos, la semiología del pulso es excéntrica, o sea, vamos de la periferia al centro. Acá nosotros hemos ido al revés, pero muchas veces los pulsos, porque si no, nosotros no nos damos cuenta, por ejemplo, en la coartación de aorta, hay pulso arriba, buenos pulsos arriba, pero bueno, pulso poco amplio abajo. Entonces, la semiología excéntrica de los pulsos, de los miembros inferiores y luego los miembros superiores, en los niños es importante que ustedes sepan. Luego tenemos el pulso popliteo, que se toma ejerciendo ligera flexión del miembro en el hueco popliteo, en la parte media del hueco popliteo. Aquí está tomando el observador. Esta es una maniobra muy importante de tomar cuando el paciente está acostado el pulso popliteo. En el hueco popliteo, en la parte media del poplo. Toma la arteria poplitea, el pulso popliteo. Luego de eso, tomamos el pulso tibial posterior, que es detrás del malleolo interno. Aquí está el tobillo, detrás del malleolo interno. Nosotros tomamos el pulso tibial posterior. Eso es muy importante porque nosotros vamos a ver que todas las enfermedades arteriales periféricas, la semiología del pulso adquiere una gran importancia. El pulso arterial, el tibial posterior detrás del malleolo interno. Y luego tenemos el pulso pedio, o sea, aquí está el tendón del dedo gordo, un poco por fuera, ustedes van a tomar el pulso pedio, la arteria pedia. Entonces, ¿cuáles son los pulsos? Repitiendo un poquito de nuevo para que no nos olvidemos. El más frecuente, el pulso radial, el pulso braquial, el pulso humeral, todo eso del miembro superior. El pulso carotidio y los miembros inferiores, el pulso femoral, el popliteo, el tibial posterior y el pedio. Entonces nosotros, haciendo un review, un nuevo control, debemos decir que las cualidades que nosotros vamos a tratar de estudiar en todos los pulsos son la presencia, que es fundamental, la frecuencia, la regularidad, la dureza, la amplitud, la igualdad, la celeridad, la morfología y la comparación. La comparación, ya le dije que siempre es importante porque puede haber un pulso estar presente en un lado y en el otro no. Entonces, nosotros con esto completamos, digamos, a uno de los panoramas más importantes de lo que es el pulso arterial. En este caso, luego del pulso pedio vamos a ver cómo, acá tenemos, se llama el pulso parvus, por ejemplo, y hay un ascenso lento y un descenso lento, y hay una cierta meseta, acá a veces manifiesta más, que corresponde a un pulso de una estenosis de la válvula aórtica. Y en el tercer mecanismo acá tenemos, para que ustedes sepan mejor, cuál es un pulso amplio que correspondería a una insuficiencia aórtica. Ustedes ven que esta altura es más chica y esta altura es más grande. Este sería un pulso amplio y saltón, y este sería parvus y tardus. Bien, para darle algunos ejemplos. Luego tendría lo que se llama el pulso paradojal, el pulso arterial paradojal, porque hay que diferenciar, porque hay un pulso arterial paradojal y un pulso venoso paradojal. El pulso arterial paradojal es una exacerbación de un fenómeno que ocurre normalmente. Durante la inspiración, normalmente cae un poquito la amplitud del pulso.
Eso a veces es poco perceptible. Pero cuando es manifiesto, sobre todo en los pacientes que tienen taponamiento cardíaco o insuficiencia respiratoria muy severa, hay una exacerbación de un fenómeno normal. En el caso del pulso paradojal, es una exacerbación de un fenómeno que ocurre normalmente. O sea, que cae la amplitud del pulso más aún de la que cae normalmente. Lo que pasa es que Kussmaul veía que uno cuando lo hacía inspirar profundamente, aumentaba el abdomen y la amplitud del pulso disminuye. Eso era lo paradojal en realidad. Pero en realidad lo que hay es una exacerbación de un fenómeno normal. Acá tenemos un ejemplo de pulso alternante, que es el pulso que se presenta en la insuficiencia cardíaca, que es la sucesión regular de pulsos de diferente amplitud. Acá tenemos un pulso amplio, acá un menos amplio, acá un amplio y otro menos amplio. Cuando eso es regular, pero desigual, se llama pulso alternante y está presente en la insuficiencia cardíaca. El pulso bigeminado, cuando tiene cierta ritmicidad, hay un pulso normal y una extrasístole prematura. Sigue, hay otro pulso normal, otra extrasístole, otro pulso normal, otro extrasístole. O sea que cada latido normal hay un latido anticipado, cada latido normal hay otro latido anticipado. Entonces eso se llama pulso bigeminado. Esos son ejemplos de pulso. Lo importante es que ustedes sepan cuáles son las cualidades que nosotros analizamos en el pulso, de qué depende la amplitud del pulso. Por ejemplo, un pulso es amplio cuando tiene mucho volumen. Por ejemplo, en la insuficiencia aórtica. Un pulso es poco amplio cuando tiene poco volumen eyectivo, por ejemplo, la estenosis de la válvula mitral o la estenosis de la válvula aórtica. O en un paciente con shock, tiene baja amplitud. Va a depender de la eyección del ventrículo izquierdo y de cómo está eyectando ese ventrículo izquierdo. Y luego estudiamos la regularidad, que dependerá, como yo le mencioné, en varias situaciones, que la regularidad va a depender, digamos, que todas las ondas estén separadas por la misma altura. En el caso de las arritmias, la onda no está separada de la misma distancia de tiempo, entonces va a haber irregularidad del pulso. Muy bien. Pasando el pulso más frecuente, haciendo tensión al pulso paradojal, al pulso parvo. El pulso Bifferin es un pulso poco factible, es un pulso doble, porque hay una incisura acá, que es cuando hay doble lesión aórtica, tanto estenosis como insuficiencia aórtica. Y los otros pulsos, el parvo, estenosis aórtica, el pulso amplio y Seller, de la insuficiencia aórtica, también llamado saltón, el pulso paradojal del taponamiento cardíaco, el pulso alternante de la insuficiencia cardíaca, donde hay desigualdad pero regularidad, y los pulsos bigeminados cuando hay extrasístole y latido normal. Muy bien. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis, porque esta clase es un poquito larga, porque son dos temas muy importantes, y vamos a hablar un poco ahora de lo que se llama tensión o presión arterial. La tensión o presión arterial es la tensión que tienen las arterias ejercidas por la sangre, impulsada por la eyección sistólica del ventrículo izquierdo. O sea que la sangre eyectada, que va a las arterias, esas arterias van a desarrollar una tensión que es impulsada por la sangre de la sístole. O sea, esa es la tensión que tienen las arterias. La tensión arterial va a ser igual al volumen sistólico por la resistencia periférica. Eso es muy importante que nosotros sepamos. O sea, tensión o presión es la tensión que tienen las arterias ejercida por la sangre, que es impulsada por la eyección sistólica del ventrículo izquierdo. Es tan importante, si nosotros podemos pensar que hasta el año 1742, cuando Stephen Hales por primera vez tomó la presión arterial de una yegua, canulando una arteria con una varilla, por primera vez,
vea todo el tiempo que ha transcurrido la humanidad sin que se descubra, digamos, cuál es la presión arterial. Los primeros tensiómetros datan de fines del siglo XIX. Entonces, vemos, a ver, nosotros no podemos sabemos saber que el aumento de la presión arterial, o sea, la hipertensión arterial, es una de las enfermedades más prevalentes. Se dice que para un adulto mayor, es una enfermedad que está entre el 20 y el 30% de las personas. ¿Sabés qué importante que es saber qué es la tensión o qué es la presión arterial? Para nosotros como semiólogos y para ustedes como estudiantes de semiología, fundamentalmente nosotros vamos a enseñarles cómo nosotros podemos tomar la tensión arterial y cuándo un paciente puede estar hipertenso, cuánto es los valores normales, cuándo son los valores anormales, y saber que cuando tomamos la presión, estamos haciendo muy bien al paciente porque no hay acto médico donde no se tome la presión arterial. Sabemos que la presión arterial es la tensión que tienen las arterias provocada por la eyección del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son los requerimientos por la lectura precisa de la presión arterial? Porque debemos tener precisión dato. Idealmente use dispositivos electrónicos válidos, porque muchas veces hay muchos dispositivos electrónicos que hay en el medio que no son válidos. Hay muchos que son válidos y para eso hay que saber cuáles hay que usar. Lo importante es que hay que tomar la presión en los dos brazos y seguir, digamos, un dato importante que es seguir con el brazo con más seguimiento, con brazo que tiene más alto, porque no siempre son iguales. Puede haber cierta diferencia. En todas las consultas médicas, tomar al menos 2 mediciones y calcular el promedio. Lo importante es tomar siempre la presión, porque no hay acto médico en que no se tome la presión y yo diría también el pulso arterial. El paciente debe estar tranquilo, debe descansar en tranquilidad, siempre cuando el paciente llega, se sienta, usted sabe el motivo de consulta, tiene que hacer tranquilo, por lo menos 5 minutos, porque el paciente siempre cuando llega al médico tiene una cierta tensión, está nervioso y muchas veces, eso es lo que decía Cosio, presión consultorio, presión guardapolvo blanco, que representa el del 10, el 15% de las personas que llegan al médico y toman la presión y tiene elevada, porque tiene ese mecanismo, digamos, simpático que hace que aumente la presión cuando esté frente al médico. Después uno lo va mejorando y el enfermo comienza lentamente a pasarle y después le toma. Otra cosa que no tiene que haber comido, bueno, ingerido bebidas como la cafeína, por ejemplo, como la cafeína, tomar café, fumar o haber desarrollado alguna actividad física previa al comienzo de tomar la presión. O sea que nosotros tenemos que saber que para tomar la presión para tener una buena práctica de la presión, tenemos que tener algunos detalles muy importantes. En este caso, tomar la presión en ambiente tranquilo, dice acá, con privacidad y en temperatura adecuada. Hay que tratar de no hablar, digamos, cuando uno le toma la presión. Hay que tratar de distenderlo al paciente para comenzar a tomar la presión. Esta es lo más importante de cuál es la posición que tiene que tener el paciente. Está sentado el paciente con la con la espalda bien en la silla, bien recta, sentado, apoyar los pies siempre y el brazo, el mango del tensiómetro, tiene que estar libre, viene del brazo y tiene que dejar libre, digamos, el ángulo, corresponde a la arteria braquial. Porque nosotros ahí vamos a poner nuestro estetoscopio, tratar de no conversar, apoyando siempre el brazo, aquí vemos a la altura del corazón, porque no apoyar el brazo significa aumentar 10 milímetros de mercurio. Véate todos los detalles que hay que tener en cuenta para tomar la presión arterial, pero con este gráfico ustedes pueden saber bien qué es lo que pueden hacer. Entonces nosotros vamos a apoyar el brazo
colocar el manguito bien colocado, que no haya ropa, que no esté apretado, porque si no, para apretar, estar muy apretada la ropa, puede agregarle entre 5 y 50 milímetros de mercurio. Vean ustedes lo importante que es tener bien libre el brazo y para poner el manguito, ustedes lo van a practicar después cuando hagan los prácticos. Y vamos a tomar la presión. Esa sería la posición ideal para tomar la presión arterial y para tener registros normales de la presión arterial. Ustedes van a quedar, este power va a quedar acá grabado, va a quedar ustedes todas las cosas como tienen y es fundamental. Es fundamental tener bien libre el brazo, bien descansado, tomarle un previo descanso al paciente y tratar que el paciente no venga de hacer ejercicio, que no fume, que no tome café, que no esté renegando en la sala de espera previa a la toma de la presión arterial cuando uno tiene tranquilidad. La ocultación es el único método disponible y asegura preparar al paciente como se indica en la parte superior. La cámara, por supuesto, ustedes la deben inflar. El brazalete con el manguito anaerobio, lo inflan bien. Para la ocultación, el borde inferior del manguito debe estar a 2 o 3 centímetros por encima del pliegue del codo. Por eso le digo bien el pliegue, porque ustedes van a poner el estetoscopio justamente en la arteria braquial. Pero tal arteria debe estar centrada sobre la arteria braquial y el tubo fundamentalmente dirigido acá, arteria braquial. Para hacer la ocultación se coloca el manguito a la altura del corazón, lleve el medidor rápidamente 30 centímetros por encima del nivel en que desaparece el pulso braquial. Ustedes van a saber que el pulso braquial desaparece, llevarlo un poquito más arriba, de eso. Luego poner la campana del estetoscopio sobre la arteria braquial, o sea, toman el pulso, desaparece, pongo mi estetoscopio en ese lugar, pongo la campanita del estetoscopio sobre el centro de la arteria braquial y luego con un pequeño, voy desinflando el manguito, el brazalete, de a poquito, primero lo cierro, cuando lo inflo, después lo voy aflojando de a poquito y va aflojando el brazalete. Cuando aparece el primer latido, se registra lo que se llama la presión sistólica. Y cuando aparece el segundo latido, lo termina ya de latir en la arteria, se llama presión diastólica. O sea, una cosa cuando comienza y otra cosa es cuando termina. Registrar el valor exacto de la presión arterial sistólica y diastólica sin redondear el término, el dígito. O sea, lo exacto, si es 152, es 152, no es 150. Si es 148, si es 138, no es 138 ni es 140. Si es 142, es 140. O sea, no tratar de redondear, no se redondea la presión arterial. Es fundamental eso porque mucha de la práctica médica se usa muchos dígitos sin tener en cuenta que esto debe ser, digamos, bien claro. O sea, la posición del paciente, los requerimientos que tenemos que tener, saber que los electrónicos tienen que estar bien validados porque muchos no andan bien. Y luego tenemos la posición del paciente que tiene que tener para que nosotros tengamos una normal práctica de la presión arterial, cómo debemos tomar la presión arterial. Pero esto no se lo analiza acá en una, sino van a tener y después tendrán que tener un tensiómetro y comenzar a practicar, yo diría que primero en su casa y después. ¿Cuál es el nivel, cuál es la presión arterial normal? Nosotros, en la escuela europea y la americana y latinoamericana de presión arterial, digamos, han hecho una clasificación de la presión arterial y ya hay una normativa general, por lo cual nosotros sabemos cuándo un paciente es hipertenso y cuándo un paciente es normotenso. Entonces clasificamos la presión de acuerdo a los valores. Hay otras clasificaciones que ya le agregan el riesgo, pero nosotros, como semiólogos, para la primera iniciación, vamos a clasificar la presión
Sabemos que la presión óptima es menor a 12 o a 120 milímetros de mercurio y diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Si uno tiene menos de 120 y menos de 80, es óptimo. Lo normal es que tenga de 120 a 129 y de 80 a 84 milímetros de presión sistólica. Presión sistólica, presión diastólica. Luego tenemos la normal alta, 130 a 139 de presión sistólica, y luego tenemos la diastólica de 85 a 89. Eso, digamos, serían rangos dentro de lo que es la óptima, lo normal y lo normal alta, que le llaman. O sea, también veamos que sería una presión borderline. Luego vemos ya la hipertensión real, que se la divide en diferentes grados, grado 1, grado 2 y grado 3, con respecto a la presión sistólica y los valores de presión diastólica. Valores de presión sistólica cuando la presión es mayor a 140, a 159, de 140 a 159. Y de presión diastólica cuando la presión diastólica es mayor a 90 hasta 99 milímetros de mercurio. O sea que un paciente hipertenso que tiene valores superiores a 140 de presión sistólica y valores superiores de 90 de presión diastólica. Grado 1, cuando esa presión sistólica llega hasta 159 y la diastólica llega hasta 99. Grado 2, cuando la presión llega de 160 a 179 milímetros de mercurio y cuando la presión diastólica es de 100 a 109 milímetros de mercurio. Y grado 4, cuando la presión es mayor o igual a 180 y cuando la presión diastólica es mayor o es igual a 110. Por supuesto que hay valores tensionales mayores a 180, mayores a 110, pero están dentro de la clasificación de grado de acuerdo a los valores de la presión arterial. Por eso le digo, esta es una clasificación de los valores de la presión arterial. No es adecuada a presión arterial referida al riesgo que tiene el paciente. Eso no es. Esta es una clasificación de los valores, que es lo que a nosotros nos interesa que ustedes sepan. Repetimos, la normal óptima, ustedes van a tener los valores, la normal, la óptima, la normal alta, y después tenemos los grados, grado 1, grado 2 y grado 3, de acuerdo a los valores que tenga la presión arterial. Bien. Entonces, esto va a quedar, este cuadrito queda acá. También hay una hipertensión arterial, llamada hipertensión arterial sistólica aislada, presión sistólica aislada, en cuanto que es muy, muy común en los adultos mayores, en los ancianos. Son presiones que son mayores de 140, pero la presión diastólica es menor. Eso se debe fundamentalmente a pérdida de la distensividad arterial en los ancianos. Y luego tenemos la presión normal o normal alta o borderline, que habíamos dicho 139, pero muchas veces uno no sabe bien que está a 140 y 190. Nos habíamos dicho que hipertenso por encima de 140 de sistólica e hipertenso por encima de 90 de diastólica. O sea, a veces está tan limítrofe que tenemos que calificarla como hipertensión normal alta o borderline y a veces nos plantea algunas dificultades. Bueno, redondeando la clase ya. La tensión arterial es la tensión que tiene las arterias ejercida por la sangre, impulsada por la eyección sistólica del ventrículo izquierdo, es igual al volumen sistólico por la resistencia periférica, cómo la tomamos, y saber que tomar la presión arterial es de gran valor porque disminuye muchas veces el riesgo y el pronóstico de los pacientes. Y saber que la única forma de saber que un paciente es hipertenso es tomarle la presión arterial. Bueno, redondeando ya y terminando la clase, podemos decir que hemos concluido esta clase. Este Pablo va a quedar aquí. Espero que haya sido de utilidad para todos. Y con el tiempo ustedes van a tener que
continuar, digamos, valorando, practicando, por supuesto, cómo tomar el pulso, porque la medicina es una cuestión teórica, pero práctica fundamentalmente. Entonces, tomar el pulso, tomar la presión arterial son datos fundamentales e invalorables de ver cómo está el paciente. Así que yo espero que haya sido de utilidad y espero y lo veo en la próxima clase. Muchas gracias a todos y concluimos acá ahora.